Carmen Guiral es profesora de arqueología en la UNED y nos propone hablar hoy de patrimonio arqueológico. Esa riqueza que es de todos y que nos viene desde el pasado, que nos habla de las personas que vivieron antes que nosotros y que debemos conocer, proteger y conservar para los que vengan después. Y para hablar de patrimonio arqueológico, contamos con una invitada muy cercana que ella misma nos presenta a continuación. Muy buenos días a todos los alumnos de las diversas asignaturas de arqueología y a todos los oyentes, lógicamente, que a estas horas intempestivas nos escuchan. Esta mañana nos acompaña Patricia Evia, que es profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, pero en esta mañana la vamos a entrevistar, le vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con su segundo trabajo. Ella es técnica de patrimonio histórico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y queremos que nos hable un poquito y que nos explique pues, toda una serie de cuestiones sobre el patrimonio arqueológico. Vamos a empezar por una pregunta, que es la pregunta básica, la pregunta que debe abrir este diálogo, este debate, que es ¿qué entendemos, Patricia, por patrimonio arqueológico? Hola, buenos días, Carmen, y buenos días a todos los alumnos. Para entender el patrimonio arqueológico, aunque pueda parecer que todos conocemos exactamente lo que es, hay que ir directamente a la legislación vigente. Casi todas las legislaciones han seguido la denominación que da de patrimonio arqueológico la Ley Nacional, la 1685 de Patrimonio Histórico Español, que es la siguiente. Por patrimonio arqueológico se entiende un conjunto de bienes muebles e inmuebles y las manifestaciones propias de los mismos que sean susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Hasta aquí todo parece de perogrullo, pero lo que tenemos que entender en esta definición es que se entiende como patrimonio arqueológico tanto la Catedral de Toledo como el yacimiento de Bilbilis como una crátera griega. Todo es patrimonio arqueológico y patrimonio cultural. Sigue la ley explicando que pueden haber sido extraídos o no de la tierra. ¿Eso qué nos indica? Que tanto los yacimientos arqueológicos se nos pueden aparecer en superficie por las prospecciones y delimitarlos en superficie, o bien los que están bajo la cota cero del terreno y que son las verdaderas excavaciones arqueológicas. A su vez, continúa la ley explicando que tanto son los yacimientos que se encuentran en el subsuelo terrestre como en las zonas subacuáticas. Es decir, todos los yacimientos que encontramos debajo del agua, no solamente debajo del mar, sino también de las superficies de agua territoriales como lagos, son patrimonio arqueológico. Y por último, un punto muy importante que no todas las leyes lo citan, pero que es muy importante citarlo, es que también es patrimonio arqueológico el contexto en el que se hayan inscritos esos bienes y se desarrollan esos bienes, haciendo hincapié sobre todo en el concepto de patrimonio cultural y de paisaje cultural. ¿Por qué no nos explicas un poquito más el tema del paisaje cultural, Patricia? El paisaje cultural es una figura muy compleja que lo que nos ofrece es el estudio del propio bien arqueológico o bien patrimonial en la interacción que tiene con el medio. Es decir, el paisaje cultural no es estudiar la geografía que está en el entorno inmediato del bien cultural, sino cómo han interactuado los habitantes, por ejemplo, de un poblado calcolítico con el medio que les rodea. Es decir, cómo se abastecen, cómo han creado sitios rituales, dependiendo de la naturaleza, y cómo se han adaptado a todas las formas de explotación. Pero no solamente en esa fase del poblamiento prehistórico, sino también a lo largo del poblamiento prehistórico e histórico. Es decir, que un mismo territorio nos está hablando de la huella humana y de cómo ha quedado fosilizada en todos los aspectos de su geografía y de su hábitat. Yo creo que ha quedado perfectamente claro qué es lo que entendemos y lo que es el patrimonio arqueológico. Y ahora me gustaría hacerte una segunda pregunta. ¿Quién gestiona ese patrimonio? ¿Quién es el responsable de su cuidado? Es muy importante hacer hincapié y que todo el mundo conozca quién gestiona ese patrimonio, sobre todo quién lo cuida también, ese patrimonio.
Desde la Delegación de Competencias del Estado hacia 1982, los competentes en materia de patrimonio histórico son las comunidades autónomas. Entonces son las consejerías competentes en este patrimonio, generalmente las de cultura, bien las de educación, cultura y deportes, las de cultura y turismo, etcétera, las que gestionan estos bienes a través de sus direcciones generales, viceconsejerías, etcétera. Patricia, ¿en todas las comunidades autónomas rige una misma ley o las legislaciones son distintas? No, las legislaciones son distintas. La ley 16/1985 que antes hemos citado fue la primera ley que se hizo después de la transición, referente al patrimonio histórico, y a partir de ese momento distintas comunidades, empezando por algunas muy tempranas, como por ejemplo la de Castilla-La Mancha, que fue de 1990, empezaron a desarrollar sus propias leyes. ¿Por qué? Porque hubo esa delegación de competencias. Entonces, cada comunidad autónoma tiene su propia ley de patrimonio cultural. También desarrollan algunas de ellas sus leyes de museos. Hago hincapié en esto porque hemos citado antes que el patrimonio arqueológico es tanto el bien inmueble como el bien mueble. Entonces puede tener distintas legislaciones. La ley de patrimonio cultural y la ley de museos. Incluso hay algunas que desarrollan leyes de bienes inmateriales. Lógicamente, por todo lo que nos acaba de explicar la profesora Evia, nos damos cuenta que el patrimonio arqueológico es un patrimonio delicado, es un patrimonio que hay que cuidar. ¿Cómo se protege este patrimonio? Pues, aunque todo el mundo pensará directamente en la Guardia Civil y en el Seprona, yo personalmente creo que la mayor protección que se le puede hacer al patrimonio arqueológico y al patrimonio cultural en general es la educación. Y no es algo demasiado claro en todos los ámbitos de la educación de este país. Debe ser aunque no se hace, pero debe ser una asignatura obligatoria en todos los colegios. La asignatura relacionada con el patrimonio, no dar meramente la historia, una historia lineal, que es lo que actualmente se da en la educación primaria y en la secundaria, sino hacer entender a todos los alumnos desde muy pequeños qué es el patrimonio. Porque solamente respetando el patrimonio y entendiendo el patrimonio desde muy pequeños, vamos a protegerlo y vamos a respetarlo cuando seamos mayores. En la práctica, eso es en la teoría. En la práctica es la legislación vigente la que controla el patrimonio, y la legislación vigente, tanto con sus técnicos de patrimonio como con sus figuras de Policía Nacional y de Guardia Civil, con sus cuerpos dedicados, como por ejemplo el Seprona, que son los que vigilan porque se cumplan estas leyes en relación con el patrimonio histórico, y además debo decir que funcionan muy bien y están muy concienciados con el patrimonio. Bueno, pues ya hemos visto qué se considera patrimonio, cómo se gestiona, cómo se debe proteger, y ahora sería importante saber cómo podemos conocer este patrimonio, es decir, qué instrumentos posee la Administración que permita conocer los restos patrimoniales de carácter arqueológico. El conocimiento del patrimonio arqueológico está muy ligado con su protección. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer lo que queremos proteger. Es decir, necesitamos saber dónde están los yacimientos arqueológicos, qué extensión tienen, y si tenemos restos en superficie o todos están en el subsuelo, y para eso se utilizan los inventarios de patrimonio cultural. Los inventarios, que pueden tener muchos aspectos, se denominan de manera muy diferentes en las distintas comunidades, pero básicamente son unos inventarios en los que se catalogan los bienes, se hacen fichas, se cartografían, y en los mejores casos hay aplicaciones de SIG, de Sistemas de Información Geográfica, que facilitan mucho la labor tanto de los gestores como de los promotores de obras y como de los investigadores, ¿por qué no? Pero básicamente son los inventarios. Bueno, pues ya también conocemos lo que es el patrimonio y cómo se puede conocer, y ahora explícanos también un poco, porque además a nuestros alumnos les puede llegar a interesar si en un futuro quieren dedicarse al tema de la investigación, cuál es el papel de la investigación científica en el conocimiento y en la difusión, en muchos casos, del patrimonio arqueológico.
Vamos desarrollando el tema pensando en el control, pensando en el conocimiento del patrimonio. ¿Y este conocimiento cómo se logra? Se logra, por una parte, con la arqueología de gestión, realizando estos inventarios. No lo pueden hacer los propios técnicos de la Administración porque no hay suficiente personal. Se contratan por parte de ayuntamientos y por parte de otras organizaciones para hacer estas cartas arqueológicas o estos inventarios arqueológicos. Pero luego hay otra faceta que es muy importante y es la investigación sobre este patrimonio. ¿Por qué? Porque esta investigación también da un conocimiento sobre estos bienes, un conocimiento que nos puede ayudar en muchos casos a la difusión del mismo. Las cartas arqueológicas y los inventarios son meras herramientas administrativas que sirven para proteger, pero no contienen todo el conocimiento sobre esos bienes patrimoniales. Tienen el conocimiento básico para poderlos proteger, mientras que la investigación que se desarrolla sobre los mismos lo que nos hacen es desarrollar la historia de esos bienes y su conocimiento profundo. Solamente desde ese punto de vista y desde ese conocimiento vamos a poder divulgar la arqueología y la historia de los diferentes bienes culturales. Y divulgar es, Carmen, como tú bien sabes, algo que tenemos que tener tanto los historiadores como los arqueólogos somos historiadores, como primera meta. Revertir el conocimiento de las investigaciones y del patrimonio arqueológico en particular a la sociedad es imprescindible, ya que el patrimonio es de todos. Y volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio de la conversación. La única manera de educar es conociendo bien el patrimonio. Y ese conocimiento se transmite a unos alumnos y esos alumnos serán los que en un futuro puedan proteger ese patrimonio. Es un círculo. Bueno, pues yo creo que es imposible mejor final que el que acaba de exponer Patricia, a quien agradecemos la colaboración y el haber dado este salto en sus labores profesionales, y a todos vosotros pues desearos un magnífico día. Muchas gracias, Carmen, por invitarme a esta charla y por dejar que muestre mi otra faceta dentro de la arqueología. Y bueno, buenos días a todos.